Bienvenidos al webinar de NFCYN. Saludamos a los agentes de pastoral juvenil en todo el país. El webinar de hoy es Los jóvenes y la santidad, libro de la Pascua 2019. Yo soy Darius Villalobos, director del Ministerio Multicultural de NFCYN. Es una bendición darles la bienvenida a más de 100 participantes en este evento formativo. Antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones de logística con respecto a la participación en esta sesión de GoToWebinar. Primero, todo micrófono ha sido silenciado. Si tiene preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor, use la sesión para preguntas que aparece en su GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccione el área con el cuadro en blanco, escriba su pregunta y seleccione Enviar. Compartiré las preguntas y comentarios para que todo participante pueda verlas. Si tiene dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionado con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, puede cerrar los otros programas que está utilizando o pida a aquellos alrededor de usted que se desconecten del Internet por la siguiente hora. Usted puede ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesite a seleccionar la opción en la línea entre Vista de cámara, Camera View, y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de 3 horas de la conclusión del webinar, recibirá una correo electrónica conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Por último, esta presentación está planeada por 1 hora, pero una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupa retirarse antes de que concluyamos, simplemente utiliza el enlace de la grabación para continuar con la sesión que se haya perdido. Y ahora es mi placer presentarle a nuestra moderadora de hoy, Marta María Morales. Hola Darío, muchas gracias por la invitación. Soy Marta María Morales y tengo el gusto de servir como gerente de Relaciones Públicas en Catholic Relief Services, CRS, y estoy feliz de ser su moderadora el día de hoy. El título de este webinar de hoy es Los jóvenes, la santidad, el libro de la Pascua 2019, y lo va a presentar Britney García de la Diócesis de Knoxville, el director del Instituto Pastoral del Sureste, el Padre Capó, y también Juan José Rodríguez. Antes de cederle la palabra a nuestros presentadores, tomaremos un momento para ponernos en la presencia de Dios, quien nos une con su misión. Y la oración fue escrita por uno de los jóvenes, una de las diócesis. Así que acompáñenme en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdame como joven a caminar de tu mano para permanecer siempre en ti y dar frutos con los jóvenes en comunidad, teniendo en cuenta siempre los mandamientos y cumpliéndolos como tú lo pides. Dame sabiduría y discernimiento para poder siempre invitar a los jóvenes a este caminar tan bello, donde tú nos has hecho ese llamado a la santidad y que podamos unirnos en este caminar y descubrir cada uno nuestras vocaciones. Señor, que por la gracia del Padre y la obra del Espíritu Santo fuiste enviado a este mundo a morir por nosotros para poder cumplir la palabra del Padre, quiero pedirte que me permitas siempre permanecer en tu camino y que por medio del Espíritu Santo pueda cumplir tu palabra para poder vivir en santidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y además quisiéramos saber, este libro por supuesto fue escrito por los jóvenes del sureste, pero queremos saber dónde usted nos acompaña esta noche en el webinar. Así que tendrá una pregunta en su pantalla que tiene diferentes opciones. Nos puede decir si está en el sureste, en el norte, en el este, en el oeste, para saber de dónde nos acompaña esta noche. Así que muchas gracias por el tiempo. Y comenzamos con el padre Rafael Capó, director del CEPI y misionero de la misericordia, nombrado por el Papa Francisco. Bueno, saludos. Bueno, ahí en la encuesta pueden ver, ahí hay un pequeño error que dice Southwest, sureste. Debería decir Southeast, sureste. ¿Lo vamos a corregir por ahí? Sí. Ok. La segunda opción es sureste, southwest, southeast. Bueno, para comenzar nuestro webinar, quisiera que pusiéramos el marco referencial de la pastoral de conjunto que desde el inicio en el sureste se comenzó a trabajar en la pastoral juvenil. En la red pastoral del sureste, que son 30 diócesis en 2 regiones episcopales, desde el inicio, en el camino después del segundo encuentro, del tercer encuentro de la pastoral hispana en los Estados Unidos, surgió un camino de trabajo en conjunto en el que el CEPI coordinaba a los líderes, fueran diocesanos o fueran parroquiales, de las pastorales juveniles que se estaban dando en las diócesis del sureste o que se iban formando grupos juveniles, porque eran momentos en los que iba apenas formándose una pastoral organizada. Y entonces, reuniendo a los líderes en distintos puntos del sureste, en distintas diócesis, se comenzó un trabajo que, inspirado en la pastoral juvenil de América Latina y la influencia que llegaba, por ejemplo, de la celebración de la Pascua en Europa con la comunidad de TC, se pensó en llevar un proceso de Pascua juvenil inspirado por esas dos raíces de la Pascua juvenil en América Latina y la Pascua juvenil de TC para los Estados Unidos, para nuestras diócesis del sureste. Y entonces, reuniéndose los líderes, empezaron a trabajar materiales en conjunto para poder celebrar con los jóvenes una Pascua juvenil. Que los materiales que trabajaban los jóvenes desde su base se pudiesen trabajar fuera en sus comunidades o fuera en una Pascua juvenil que en algún momento también se realizó a nivel regional del sureste, cuando no había comunidades diocesanas o parroquiales en las que se pudiera celebrar la Pascua juvenil. Y a lo largo de entonces de estos años, el CEPI con su pastoral de conjunto en la pastoral juvenil fue identificando temas muy importantes que se estaban dando para la iglesia local, para la iglesia de los Estados Unidos, para la iglesia universal, temas importantes que los jóvenes pudiesen trabajarlos desde su lenguaje, desde su propia realidad, para hacer una aportación al camino de los jóvenes y al camino de la iglesia. Y entonces así se fueron identificando cada año un tema que fuera de relevancia en comunión con la iglesia para que los líderes juveniles de las distintas diócesis del sureste propusieran materiales, hechos de vida, dinámicas, reflexiones que pudiesen servir como inspiración para la celebración de una Pascua juvenil. Se eligieron temas en el pasado como el tema de la familia, el tema de la cultura, el tema de la hispanidad, temas cada año que tenían conexión con la realidad del joven. Pero se vio que no solamente tenían una relevancia para el trabajo que se iba a hacer en la Pascua Juvenil, sino que también enriquecía el trabajo de las reuniones de grupo de los jóvenes en sus parroquias y en sus diócesis. Estos temas cada vez han ido teniendo una conexión con la iglesia de una manera más explícita. Y el trabajo de los libros de la Pascua de los últimos años, por ejemplo, en el año de la fe, decretado por el Papa Benedicto, los jóvenes trabajaron
un libro con el tema de la fe, aprender, creer y transmitir. Ya desde tiempo ya de muchos años, los jóvenes vieron la necesidad de proponer los materiales de manera bilingüe, cuando al principio los temas de la Pascua Juvenil fueron solamente en español. Después, en el caminar, los jóvenes se dieron cuenta que tenían que proponerlos también de manera bilingüe para la realidad de nuestros jóvenes hispanos en los Estados Unidos. El tema de la fe, pero también en el año del Jubileo de la Misericordia, decretado por el Papa Francisco, el tema de la misericordia, trabajado por nuestros jóvenes. Y en preparación al quinto encuentro, los jóvenes prepararon un libro que fuera acompañando el proceso, la voz del joven en el quinto encuentro. Y en el año pasado, preparando la Jornada Mundial de la Juventud y caminando en comunión con el proceso que se estaba llevando preparatorio hacia el sínodo de los obispos sobre la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional, pues los jóvenes del sureste trabajaron el tema de, como pueden ver, discierne tu vocación con el sí de María. Discern your vocation following Mary's example. Y sacaron un libro que fue muy relevante, conectado con el camino de la Jornada Mundial de la Juventud y siguiendo el proceso del sínodo de los obispos. Este es un ejemplo de cómo los jóvenes del sureste han trabajado los temas de relevancia conectados con la iglesia en pastoral de conjunto, y que ha hecho que los libros tengan una relevancia y una importancia muy grande. En este último año, con el camino que se fue haciendo de la pastoral de conjunto durante el sínodo de los obispos, el Papa Francisco sacó una carta apostólica sobre el tema de la santidad, que la publicó en el Día de San José del año pasado. Y los jóvenes identificaron que ese era un tema sumamente importante, acabando el caminar del libro de la Pascua sobre la respuesta vocacional y el trabajo del sínodo. Los jóvenes vieron que el tema de la santidad que el Papa proponía en la carta Gaudete et Exsultate era un tema para trabajar en comunión con la iglesia y para proponerlo a la Pascua Juvenil, a los procesos de conjunto de la pastoral juvenil hispana. El haber escogido ese tema ha sido sumamente importante, porque en el mismo documento conclusivo del Sínodo de los Obispos, los padres sinodales decían: a través de la santidad, los jóvenes, la iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad, generada por la vida buena de tantos jóvenes, puede curar las heridas de la iglesia y del mundo, devolviéndonos aquella plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados. Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero. Hay santos que no conocieron la vida adulta y nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. Y por lo tanto, hay algunos de ellos que de distintos momentos de la historia vivieron la santidad, cada uno a su modo. Y el Papa Francisco, la carta que acaba de la exhortación apostólica posinodal, Christus Vivit, también hace central el tema de la santidad en su exhortación, y habla de la santidad de María, propone ejemplos de santidad de muchos jóvenes con nombres específicos en concreto, y hace que el libro de la Pascua 2019 que estamos presentando hoy, y que ayuda el camino hacia la Pascua, pero también durante todo este año, tenga una relevancia sumamente importante. Y creo que es importante que veamos el camino de este libro, el proceso que lleva a redactar el libro y cuál es el contenido que presenta este libro de la Pascua. Marta María y Juan José. Gracias, Padre Capo, por darnos un poquito de la historia del libro de la Pascua y todo el camino recorrido en el sureste. Y nos gustaría saber si nuestra audiencia trabaja con jóvenes adolescentes,
jóvenes preadolescentes o jóvenes adultos. Ahí tienen la encuesta en este momento en sus pantallas para que puedan responder preadolescentes, jóvenes adolescentes o jóvenes adultos. Juan José, Aquí estoy. cuéntanos un poquito acerca del proceso del libro y quiénes participan. Sí, como les decía el padre Rafael, este esfuerzo se viene realizando ya desde hace muchos años. El primer libro de la Pascua fue en el año 1980. Desde entonces hasta el presente, todos los años los jóvenes han producido un libro de la Pascua dedicándolo a un tema que consideraban importante, ya fuera para sus vidas, por la situación que estaba viviendo la iglesia local o la iglesia universal, y han visto todos estos temas de los últimos años, cuán apropiados han sido para este caminar de los jóvenes en la pastoral juvenil dentro de la iglesia. Como les decía también el padre Rafael, desde el año 2000 el libro es totalmente bilingüe. Es decir, para decirles un poquitico la estructura del libro, el libro tiene siempre 7 capítulos y están pensados para que cada capítulo sea una de las semanas de Cuaresma o para que se trabaje fundamentalmente en una de las 6 semanas de Cuaresma y la última, la 7ª semana, es la Semana Santa. El libro, aunque uno se puede sentar a leer el libro porque tiene mucha riqueza, el libro está pensado más bien como una herramienta de trabajo para ser implementado en las reuniones de los grupos juveniles. Es decir, fundamentalmente es una herramienta de trabajo para ser utilizada en las reuniones del grupo juvenil. Y claro, necesita una cierta preparación. Cada semana, como yo les decía, de Cuaresma puede ser cubierta por uno de los capítulos del libro y tiene oraciones de inicio, oraciones finales, reflexiones, diálogos, hechos de vida, que son testimonios sobre ese tema específico en la vida propiamente de los jóvenes, dinámicas, palabra de Dios. Se busca también siempre que se ilumine el contenido del tema que se está tratando con la palabra de Dios, con la Biblia, y con los documentos de la iglesia. Hay una sección que es la iglesia dice, donde si hay algún documento, ya sea el catecismo, una encíclica, una exhortación apostólica, que haya escrito cualquiera de los papas, sobre ese tema específico se trata también de que se incluya referencias, citas a ese tema. Es decir, que tiene canciones también. Algunas son canciones que son ya canciones compuestas por artistas, pero hay veces que ellos, los propios jóvenes, componen también sus canciones y las incluyen en el libro. Eso más o menos lo que es la idea general de lo que es el libro. Ahora, ¿cómo se produce este libro? ¿Cuál es el proceso para producir este libro? Que es una actividad de formación en la acción. Es un proceso que lleva varios meses del año. Es decir, se hace fundamentalmente a través de 4 reuniones. Cada una de estas reuniones la realizamos en un lugar distinto de nuestra región. Es decir, puede ser este año, por ejemplo, tuvimos un taller en la diócesis de Savannah, en Georgia. Después tuvimos otro taller en la diócesis de Baton Rouge, en Luisiana. Después tuvimos otro taller en la diócesis de San Agustín, en la Florida. Y después tuvimos otro taller en otro lugar. Y así, nos movemos por toda la región de manera que podamos involucrar a un mayor número de jóvenes, tanto de los que son del lugar donde se realiza, como de las diócesis vecinas, aunque se invitan a todos los jóvenes de la región. Y hemos tenido años que han venido incluso jóvenes de fuera de nuestra región también. Empezando el proceso empieza alrededor del mes de mayo. En el mes de mayo tenemos una primera reunión que le llamamos la reunión para escoger el tema del libro. Esa reunión es muy, muy importante, es una de las más ricas desde el punto de vista de trabajo intelectual. A mí siempre me satisface mucho esa reunión por la creatividad y la seriedad con que los jóvenes abordan estos temas. En esa reunión no es masiva, no es una reunión de mucha gente. Habitualmente tenemos entre 40 o 50 personas solamente. Los asesores adultos de los grupos juveniles y 2 o 3 jóvenes que estos asesores decidan que pueden ir a ese taller para escoger el tema. Se les pide que piensen previamente qué temas van a llevar y que puedan preparar un resumen y una defensa de su tema. Tiene que ser un tema, como le decimos, que sea de impacto para la vida de los jóvenes, que sea de actualidad de la iglesia, pero que sea un tema que se pueda expandir para cubrir un libro
que tiene 6 o 7 capítulos. Se hace una metodología muy democrática, se hace un elenco de todos los temas que se plantearon y se hace una primera votación para ir eliminando. Nos quedamos con 3 o 4 temas que fueron los que más votos sacaron y comenzamos entonces a discutir sobre esos temas, a proponer por qué sí, por qué no, por qué es apropiado. Después de toda esa conversación y esa reflexión, se vuelve de nuevo a hacer otra votación y seleccionamos un tema ya definitivamente. Hay veces incluso que los temas están tan cercanos uno a otro que se pueden fundir y el tema final es una fusión de 2 de los temas que se han propuesto previamente. Una vez que ya se ha escogido qué tema va a ser, entonces viene el trabajo de dividir ese tema en 6 subtemas, de modo que cada subtema sea un capítulo del libro. Y ese también es un trabajo muy rico. Y después que se ha hecho ya una selección de lo que van a ser los 6 capítulos, se trata entonces de poner qué tópicos específicamente se van a incluir en cada uno de esos capítulos. Con eso termina este taller, que como les digo es el taller de escoger el tema. Todos los talleres los hacemos de sábado al mediodía al domingo al mediodía. Así que son 24 horas, nos quedamos a dormir en el lugar donde estemos. Habitualmente lo hacemos en una parroquia, a veces lo tenemos que hacer en un campamento, el lugar puede variar. Y habitualmente tratamos también de que como hay que pasar una noche en el lugar donde hayamos seleccionado, que la comunidad local aloje a los jóvenes en las casas de las familias y ahí de la comunidad local. Es una manera de involucrar a la comunidad local en el trabajo que están haciendo los jóvenes, que se enteren, que apoyen, que se sientan parte de este proceso. A la vez es también una forma de que los jóvenes se sientan, que tengan esa experiencia de compartir con una familia. A veces también eso les llena mucho a los jóvenes y eso nos disminuye también los costos porque no tenemos que ir a hoteles ni pagar este tipo de cosas. Bueno, una vez ya terminado el tema seleccionado y teniendo un esquema de lo que va a ser el libro, entonces el proceso ya con todos los jóvenes comienza generalmente en el mes de septiembre. Tenemos lo que llamamos el primer taller de la Pascua. En ese primer taller se hace una reflexión sobre lo que es el misterio pascual. De manera que siempre pedimos que a los talleres vayan algunos de los que ya han participado en talleres anteriores, pero que haya quizás un tercio de viejos, decimos nosotros, y 2 tercios de gente que no ha participado en los talleres. Entonces hay una reflexión sobre lo que es el misterio pascual para que estos nuevos se llenen de lo que es el sentido pascual, la muerte y resurrección de Cristo. Se hace una reflexión de la Pascua del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la liturgia de la Iglesia, etcétera, etcétera, y se les plantea a los jóvenes el trabajo que hicieron los asesores. Se les dice, el tema escogido este año es este y está dividido en estos 6 capítulos. Entonces, cada diócesis decide, también internamente por votación, qué capítulo del libro quiere escribir. Le damos unas orientaciones generales de cómo escribir el libro, cuáles son las partes de que se componen, un poquitico de algunos consejos de cómo unir a los jóvenes para hacer el trabajo, etcétera, etcétera. Quizás Brittany después les puede decir un poquitico más sobre esto. Y entonces los jóvenes se van a su diócesis con esta tarea de escribir en un periodo de alrededor de 6 semanas en inglés y en español todo su capítulo. Vamos entonces a un segundo taller de la Pascua, que generalmente es en el mes de noviembre, donde traen todo el trabajo que han escrito, todo lo que han trabajado en esas 6 semanas. Ese segundo taller es uno de los más laboriosos de todos los talleres, porque ese taller lo que se hace es que unas diócesis revisan a las otras el trabajo que ha sido hecho. Tenemos trabajos en equipo multidiocesano. Cada equipo está compuesto por un miembro de cada una de las diócesis y hay un presentador que presenta el trabajo de su diócesis al resto de los jóvenes. Y entonces se hace una revisión. Se dice, esto está muy bueno, esto quizás haya que mejorarlo, esto mejor lo quitamos, esto se puede modificar, esto mejor lo ponemos en otro capítulo. Es decir, es un trabajo verdaderamente laborioso el del segundo taller. Cuando terminan toda esa revisión, nos entregan a nosotros, al CEPI, al instituto, ese material revisado. Y con eso termina el segundo taller. Nosotros nos venimos entonces a nuestro instituto aquí en el CEPI y empezamos a correr entonces, porque de noviembre a generalmente febrero hay que tener editado y publicado el libro. Entonces hay que hacer un trabajo de edición, de revisión, de fusión, de ilustración. Se ponen las fotografías que tomamos durante todos los talleres, etcétera, etcétera. Y generalmente tenemos el tercer taller la semana anterior
al miércoles de ceniza. De modo que los jóvenes, al mismo comienzo de la cuaresma, ya tengan en sus manos el libro. Entonces, en ese tercer taller, que como les digo, es una semana anterior al miércoles de ceniza, se les entrega el libro y se les entrena en cómo utilizarlo. En ese taller se pide que cada semana sea presentada por cada una de las diócesis. No en su totalidad, porque no se puede agotar el contenido de una semana en una mañana de un taller, pero que se tomen algunos de los elementos y se haga una presentación de manera que se pueda cubrir o se dé una idea general de cómo es cuál ha sido el contenido del libro. Y con eso terminamos el tercer taller y empezamos a prepararnos para el año siguiente. Eso es, ¿no? Y durante el tercer taller también se invita a que todos participen. Antes de la intervención de Brittany, me gustaría ir a los resultados de la encuesta que tuvimos con las dos preguntas durante el programa de a cuál pastoral se dedican. El 17% se dedican a los preadolescentes, el 28% a los jóvenes adolescentes y el 56% a los jóvenes adultos. Este libro de la Pascua es tremenda herramienta para todos aquellos que están en la pastoral juvenil. Brittany, desde Knoxville, cuéntame tu experiencia al ser parte de este proyecto tan especial, cómo reciben a los jóvenes, cómo es ser anfitrión y el trabajo que hacen. Bueno, primero saludos a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia y también la experiencia de los jóvenes en nuestra diócesis participando en estos talleres del CEPI. Yo tengo 4 años participando en este proceso del libro de la Pascua. O sea, he participado en 4 libros, ¿verdad? Y pero nuestra diócesis en sí lleva como alrededor de 15 años participando en ese proceso. Entonces comenzó mucho antes de que llegué y en estos 15 años hemos visto mucho fruto a través de participar en estos talleres. Y bueno, voy a explicar un poco más como Juan José estaba explicando los talleres, el primer taller, segundo taller y tercer taller, qué significa para nosotros como diócesis, cómo trabajamos en lo concreto en el tiempo entre estos talleres, porque pasan como 8 semanas entre el primer y segundo taller. Entonces, en el primer taller, como mencionó, repartimos la tarea, los capítulos del libro. Entonces, en el camino de regreso a casa, nuestra diócesis siempre divide la tarea entre todos. ¿Quién va a escribir las oraciones? ¿Quién va a escribir las reflexiones? ¿Quién va a buscar las citas bíblicas? Entonces salimos cada uno con una tarea e incluso a veces involucramos a las personas que no pudieron acompañarnos en el camino, pero sí nos han dicho que quieren participar en el escribir del libro. Entonces también contamos con ellos. Y luego tenemos, todos regresan a sus propias parroquias y la mayoría deciden trabajar su tarea en grupo, o sea, en sus grupos juveniles, a compartir ideas y no solo escribir lo que les toca hacer en lo personal, sino junto con su grupo o con sus amistades más cercanas. Y luego, antes de irnos al segundo taller, siempre tenemos una reunión para juntar todo nuestro trabajo y editar lo que está escrito en inglés, editar lo que está escrito en español, para asegurarnos que vamos a llegar con nuestro trabajo ya terminado, ya bien organizado. Y también seleccionamos quién va a defender nuestro trabajo en el segundo taller. Entonces, desde el inicio de este proceso, siempre son los jóvenes realmente que están haciendo todo. Y creo que eso es el punto más increíble o más bello de este proceso, es que realmente son los jóvenes que escriben el libro, que editan el libro, que están contando sus hechos de vida y hablando de su testimonio en el libro. Ahí están algunas fotos que se ven de los jóvenes de nuestra diócesis. Pero sí, eso es lo más lindo para nosotros como jóvenes y los que trabajan con jóvenes, es ver el fruto de ese esfuerzo de los jóvenes en un libro concreto al final.
Y bueno, en el segundo taller sí les toca editar los capítulos. Entonces, mezclamos todas las diócesis y tenemos que revisar cada capítulo muy detalladamente y escribir si es un trabajo excelente, algo que tenemos que retocar o algo en que podemos mejorar. Entonces, luego llega el tercer taller. En el tercer taller es el taller más emocionante porque tenemos el libro en mano. Entonces nos entregan el libro y los jóvenes se emocionan mucho en ver sus nombres escritos en la parte de atrás del libro como los escritores, los autores de este libro. Y es entendible porque es un gran logro, ¿no? Para cualquier persona, pero también para la Pastoral Juvenil del Sureste es un gran logro de poder ver los nombres de los jóvenes escritos en la parte de atrás. Y muchos deciden comprar estos libros para enviar a su familia en la país de origen, en su país de origen. Y algunos compran el libro para repartir en sus trabajos y es una manera de evangelizar también porque pueden llegar a su jefe o compañero de trabajo y decir, mira, por eso he pedido tantos días de trabajo y estaba trabajando en este libro, he estado trabajando. Entonces ahí pueden entregar el libro y de esa manera también evangelizar. Y siempre llegan después del tercer taller con mucha energía y mucho entusiasmo para seguir trabajando en sus grupos juveniles y seguir compartiendo ideas, ¿no? Entonces, aprovechamos mucho en este tercer taller de invitar jóvenes que nunca han participado mucho en la pastoral juvenil o invitar a jóvenes para que conozcan un poco de la pastoral juvenil y también es una linda experiencia de la vida para ellos porque, como Juan José mencionó, estamos reuniendo en varios lugares en el sureste, entonces tengan esa oportunidad de viajar y conocer otro lugar. Y entonces siempre salen nuevos líderes después del tercer taller, porque en este tercer taller nos enseñan cómo trabajar el libro en el grupo. Entonces luego regresan a la diócesis con una tarea de poner toda esa formación en práctica y ayudar uno al otro a llevar a cabo, a trabajar este libro durante la cuaresma. Entonces, siempre hay esta esperanza y también muchas veces sí se logra involucrar jóvenes nuevos, líderes nuevos para el año que viene, ya participan en el escribir del libro, no solo en recibir el libro. Entonces, este tercer taller vemos siempre mucho fruto, mucho entusiasmo. Y también el hecho de convivir con otros jóvenes en el sureste es un fruto para los jóvenes de nuestra diócesis, para ver y entender y vivir que no están solos, ¿no? Haber tantos otros jóvenes de otras diócesis participando en las cosas de Dios y en la iglesia les motiva mucho más. Entonces, también el hecho de que es un libro bilingüe nos ha ayudado a construir puentes porque podemos también ofrecer este libro a los youth ministers o otras personas que trabajan con la comunidad que no habla español para que también les sirva en sus grupos de jóvenes o nada más para entender un poco más la realidad del joven hispano dentro de los Estados Unidos, porque muchos de sus hechos de vida que incluye la pasión, muerte y resurrección de su vida personal, también es una manera que uno puede entrar en su realidad, en lo que esos jóvenes han vivido. Entonces también lo usamos para este propósito también de mostrar la realidad del joven hispano dentro de los Estados Unidos. ¿Qué más les puedo decir? Siempre intento invitar por lo menos 2 o 3 jóvenes de cada parroquia a participar en esos talleres, en ese proceso. ¿Por qué? Porque al final de todo es mucho más fácil trabajar el libro con otra persona. Entonces, si realmente la meta realmente es llegar y presentar este libro, trabajarlo en los grupos juveniles, entonces
con el hecho de tener 2 o 3 ya preparados, ya en la misma página, ya saben que así ya han tratado los temas de los capítulos todos juntos en el tercer taller, ya podemos esperar que realmente lleguen con ganas para poder trabajarlo dentro de ese grupo juvenil y no sentir solo en eso, sino bien acompañado y nos une como diócesis también, porque nuestra diócesis es muy extendida, entonces tenemos jóvenes representando varias parroquias, como 5 o 6 a veces, entonces, y viven a 2 horas de uno al otro, entonces nos une como diócesis también y sabemos con quién llamar, si un joven quiere hacer el tercer capítulo la tercera semana en su grupo juvenil, ya pueden contar con los jóvenes que vivieron este taller para llamarles y practicarlo y pedir su consejo, cómo mejorar el tema, cosas así. Entonces realmente nos une como diócesis a convivir juntos un fin de semana y viajar juntos también. Entonces, bueno, tenemos planeado seguir participando y ojalá que les sirva de algo. Brittany, una de las preguntas que nos hacen es que si este libro se puede usar solo durante la Cuaresma o también puede ser en el Adviento, porque es un tema que va conforme la Iglesia Universal. Sí, realmente puede servir en cualquier momento durante el año. O sea, son 7 semanas, entonces existe con el propósito de trabajarlo durante la Cuaresma para preparar nuestros corazones para la Pascua, pero realmente se puede utilizar a cualquier momento durante el año. Padre Capó, Juan José, ¿tienen algún testimonio de los muchachos que han transformado durante tantos años a través de este proyecto del Libro de la Pascua? Algunas historias por ahí, por ejemplo, sabemos que uno de los muchachos que participó recientemente en el libro ha entrado al seminario con la Arquidiócesis de Miami y eso me llena a mí de mucho gozo porque están atendiendo al llamado de la santidad. Verdaderamente, no es solo este muchacho, a través de los años, varios jóvenes que participaron en los talleres de la Pascua o ya se han ordenado de sacerdotes o están a punto de ordenarse sacerdotes. Así que los frutos se ven, y frutos tan dramáticos como ese de que cambie su vida, les aclara su vocación y los lleva por el camino del Señor. Añadiendo eso que dice Juan José, ciertamente el libro de la Pascua ha ayudado a jóvenes a descubrir su vocación, pero en un sentido más amplio a crear liderazgo. Y del proceso del libro de la Pascua y de trabajar los recursos, de desarrollarlos, de unirse en una pastoral de comunión, han salido muchos líderes para los grupos locales, para la pastoral juvenil diocesana y también, ¿por qué no decirlo?, también a nivel nacional. Y entonces yo creo que las experiencias de comunión y de trabajo del libro de la Pascua han hecho que se enriquezca el trabajo de la pastoral juvenil hispana en los Estados Unidos, en la red nacional de pastoral juvenil hispana, en las aportaciones que hacen los distintos miembros, bueno, ustedes mismas, Brittany, Marta María, en sus distintas organizaciones, en sus distintos lugares, y otros jóvenes que descubren su vocación y pueden entonces aportar, ya sea, como lo decía Juan José, ya incluso hasta como sacerdotes ordenados dentro de la iglesia que caminaron en este proceso del libro de la Pascua. Esto es una riqueza bien, bien grande. Pero además, aparte, no es solo el llamado a la vocación sacerdotal o religiosa, porque sin ir muy lejos tenemos el testimonio de Brittany y de Pedro, que se conocieron a través del proyecto del libro y ahora son una linda joven pareja. Ciertamente hay que decirlo y aplaudirlo. Y un gran fruto también, un gran fruto también. Otro fruto de santidad y de vocación. Claro que sí. Y estamos orgullosos de eso. Padre, me preguntan cómo pueden obtener copia de estos libros. Sí, el CEPI distribuye el libro de distintas maneras, distribuye el libro a los jóvenes participantes en los talleres, lo ofrece a la venta a los directores diocesanos de pastoral juvenil por contacto directo con Juan José, director regional de la pastoral juvenil en el sureste,
o sea también por las redes, a la venta por Amazon. En la librería del CEPI en Amazon también está disponible. Y es cuestión de poner el libro en el título y hacer una búsqueda en Amazon con el título del libro, el de este año, Joven, Atrévete a Ser Santo, y les aparecerá ahí en la librería de Amazon la posibilidad de adquirirlo allí en las redes. Reciban saludos de Ricardo, que nos sintoniza y nos acompaña desde Oregon, quien participó por 15 años en el proyecto del libro de la Pascua en el sureste. Padre, ¿este libro está hecho solo para los jóvenes del sureste o cualquiera en la nación lo puede adquirir? No, los jóvenes del sureste lo trabajan ciertamente pensando en su realidad local y en su realidad regional, pero es una aportación que ellos comparten con la Pastoral Juvenil de los Estados Unidos. Y entonces siempre ha tenido una acogida más allá de nuestras diócesis del CEPI, las regiones de la región del sureste. Y por lo tanto, pues los invitamos a que se unan a compartir estos recursos que pueden enriquecer el trabajo de grupo, no solamente de sus grupos parroquiales, sino también la Pastoral Juvenil Diocesana. Carlos desde Orlando nos pregunta que si el próximo tema del libro de la Pascua estará basado en Jesucristo vive, en la nueva exhortación del Santo Padre. Bueno, eso lo van a decidir los jóvenes, porque son los jóvenes los que escogen el tema. Ellos hacen un discernimiento y lo hacen viendo la realidad de la iglesia local y universal. Y entonces, viendo esa realidad, ellos determinarán cuál será el tema a conectar para el año próximo, ciertamente. Pero todas estas realidades de la iglesia impactan y por lo tanto no me extrañaría que haya algo de vida por ahí en el tema que los jóvenes escojan para el año próximo. Preguntan qué costo tiene esta publicación, este libro. El libro tiene, ahí están viendo en la pantalla a la venta en Amazon. Yo no recuerdo el precio, creo que es $17.99 a la venta en Amazon y con descuentos de grupo cuando se ordena en cantidades para los grupos juveniles, pues directamente en contacto con el CEPI. Preguntan si solamente se puede comprar la edición actual o pueden obtener los libros anteriores. En estos momentos, online solamente está la edición actual, pero llamando aquí al CEPI, al 305-279-2333, repito, 305-279-2333, tenemos todos los libros de la Pascua, desde el año 80 hasta el presente, y cualquiera de esos libros está disponible para ser enviado a cualquier parte de los Estados Unidos y a un precio relativamente, generalmente por debajo de $15 cada libro. Incluso los más antiguos, que son más pequeños, no se escribía tanto, pues son muy baratos. Además, Marta María. ¿Mande? Sí. No, que los más antiguos eran más delgaditos porque no eran bilingües, pero este viene en inglés y en español, así que lo pueden adquirir. Sí, desde el año 2000 son totalmente bilingües, así que hace ya 18, 19 años son totalmente bilingües. Y en la pantalla están viendo el listado de temas que ya se han tratado. De los libros. Y sería importante, Marta María, entonces ver que el último de toda esta lista, el libro actual, Joven, Atrévete a Ser Santo, Young People, Dare to be a Saint, presentarles cuál es el contenido de este libro de este año 2019. El libro de este año, las semanas, todas giran en torno a la santidad y los jóvenes. Y entonces la primera semana presenta el tema del llamado a la santidad, mencionando temas como lo que es la santidad, la definición, trabajar la definición de llamado, la vocación universal del cristiano a la santidad, conectando con documentos de la Iglesia, conectando con el Concilio Vaticano II y proponiendo el Espíritu Santo como fuente de esos dones y frutos de santidad. Eso es la primera semana.
el llamado a la santidad. Después, la segunda semana gira en torno a presentar el camino a la santidad desde la óptica de los mandamientos, la vivencia de la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales y las referencias bíblicas y de los mandamientos como un camino para el cristiano vivir la santidad, como los jóvenes, por la vivencia de las virtudes teologales y los mandamientos, viven la santidad. Pero esa es la segunda semana. La tercera hace el salto de los mandamientos entonces a las bienaventuranzas. Y la tercera semana propone materiales para que los jóvenes puedan estudiar el tema del ideal de la santidad, viendo el compromiso personal del cristiano, viviendo el mensaje del reino, construyendo el reino por medio de las bienaventuranzas. Y cómo ahí está ese ideal y ese modelo de Jesús para la santidad. Después se pasa a una cuarta semana. Y entonces, habiendo visto cuál era la definición de santidad, viendo la santidad en los mandamientos y en las bienaventuranzas, se pasa a ver que no todo es color de rosa. Y entonces los jóvenes experimentan retos día a día en la santidad y experimentan retos en la familia, retos en sus estudios, retos en el mundo del trabajo, retos en el noviazgo y las relaciones interpersonales y la amistad, retos en su diversión y en su tiempo libre, en el uso de la tecnología y los tiempos de ocio. Y se estudian todos, los jóvenes proponen cómo en esos distintos retos encuentran ellos ese llamado a la santidad. Eso es en esa semana. Después se pasa a la quinta semana y entonces los jóvenes fueron como que estos jóvenes del sureste fueron bastante proféticos porque ellos hicieron un capítulo sobre los jóvenes modelos de santidad. Y en la carta del Papa Francisco, la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, el Papa, una de sus partes es proponer precisamente esos modelos de santidad juvenil. Y los jóvenes del sureste en el libro de la Pascua lo hicieron proponiendo jóvenes que están en el Antiguo Testamento y después jóvenes del Nuevo Testamento, incluyendo a la Santísima Virgen María como la joven modelo de santidad, y después pasan a jóvenes canonizados a lo largo de la historia de la Iglesia que son modelos de esa santidad. Eso es en la quinta semana. Y entonces en la sexta semana se pasa a proponer la santidad y la misión, viendo la oración, viendo las obras de misericordia, viendo la doctrina social de la Iglesia, cómo ahí aterriza la vida concreta del joven en el llamado a la santidad. Y entonces yo le diría, Juan José, de esas semanas, ¿cuáles son elementos que están presentes para que los jóvenes en sus grupos, utilizando el libro, qué es lo que ellos encuentran ahí en esa semana como contenido? Sí, siguiendo el hilo conductor de cada semana, hay toda una serie de secciones. Cada semana, cada capítulo, que es cada semana, está dividido en secciones. Tiene una introducción general a la semana que da el contenido global de lo que se va a hacer, se va a tratar en ese capítulo. Y entonces después se van desarrollando ese tema a través de oraciones al respecto, reflexiones, la palabra de Dios, como dije al principio, cómo la palabra de Dios ilumina ese tema y ese subtema en especial. Si hay documentos de la iglesia que tratan el tema también de una manera específica, diálogos, testimonios de vida, y entonces también la parte de canciones, dinámicas, juegos, es decir, un libro de pastoral juvenil, evidentemente. Ese es el contenido, Marta María. Yo me emociono cada vez que hablamos de santidad y que hablamos de esos proyectos de los jóvenes. Y esta semana hablábamos, padre, con varios amigos y con usted incluido en esa conversación, cómo Jesús mismo fue un joven adulto y vivió su misión en 3 años y siendo joven adulto a los 33 dio la vida por nosotros. Es precioso y ver cómo en el camino de la exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa propone precisamente eso. Jesús joven, Jesús como joven adulto, en la exhortación apostólica Christus Vivit,
el Papa nos dice, el que muere en la cruz, ese muerto y resucitado es un joven adulto de 33 años. Y nos propone eso, y eso conecta tremendamente con lo que está en el contenido del libro de la Pascua, con los caminos de santidad que los jóvenes han trabajado en estas semanas del libro. Estoy tan emocionada que quiero comprar 3 cajas y regalarlas a todos. Pero entonces recordémosles a nuestra audiencia en dónde pueden obtener ya sea un solo libro o la caja completa para que lo puedan diseminar en sus parroquias. Lo que yo hacía, Padre y Juan José, era que compraba mi caja de libros y se los regalaba a los sacerdotes para que ellos también se involucren con los jóvenes y sepan qué es lo que están desarrollando en la pastoral juvenil a la hora de decir, queremos resultados, pues aquí está el trabajo. Ciertamente, Marta María, como nos pides, pueden adquirirlo en Amazon haciendo una búsqueda con el título del libro Joven, atrévete a ser santo. Ahí pueden adquirir un libro o pocos libros en particular. Pero si quieren hacer pedidos de grupo, comuníquense directamente al CEPI por el número del CEPI de teléfono o la dirección de correo electrónico que aparecen en la página web del CEPI, cepi.us. cepi.us. También quería agregar un punto acerca de lo que estaba hablando Marta María. También los obispos, es un gran tesoro para los obispos para que lo lean. También siempre entregamos un libro a nuestro obispo para agradecerle por su apoyo de la pastoral juvenil y también para que entienda un poco de lo que hacemos en tantos viajes con el sureste, pero puede servir a los otros obispos alrededor de los Estados Unidos, creo yo, para que entran en lo que es la pastoral juvenil y comiencen a apreciarlo un poco y leer sobre los jóvenes mismos y ver el gran logro, un gran fruto de ellos también, los jóvenes hispanos dentro de este país. Y Brittany, Marta María, no solamente tu obispo de Knoxville, tu obispo de Birmingham, Marta María, sino también un obispo bastante importante, el obispo de Roma, también ha recibido el libro de la Pascua. Y durante todos estos años se lo hemos hecho llegar, pero este año pasado yo tuve la bendición, después del nombramiento de misionero de la misericordia, la audiencia con el Francisco, entregarle este libro último y poder explicarle al Papa Francisco cómo en persona decirle, Papa Francisco, nuestros jóvenes hispanos de los Estados Unidos y del sureste han respondido a tu llamada y ellos han trabajado en preparación al sínodo y preparando la Jornada Mundial de la Juventud, trabajaron este libro y ahora van a trabajar en el año próximo el tema de la santidad. Y el Papa Francisco dijo, adelante, sigan haciendo lío. Y seguimos haciendo lío, y es que se me pone la piel así como que de gallina, goosebumps, de entusiasmarme, de saber todo lo bueno que estamos haciendo para construir juntos el reino de Dios. Nos quedan unos últimos minutos. Padre Juan José, Brittany, ¿alguna reflexión rapidita sobre el próximo libro? What's next? Bueno, solo quiero aprovechar a invitar a una diócesis que tal vez no ha involucrado en este proceso, pero está en el sureste. Tenemos nuestro siguiente taller en mayo y nuestra diócesis de Knoxville vamos a ser los anfitriones de ese taller. Entonces, cordialmente les invitamos junto con una llamadita a Juan José, por favor, para que sepa también. Pero sí, estaríamos encantados a recibir nuevas participantes alrededor del sureste. Inscríbanse, por favor, para que tengan donde dormir y comer. Que lo avisen. Y muy importante que sigamos formando líderes con este proceso, con el libro de la Pascua, que formemos líderes para nuestros grupos, para nuestras diócesis, para nuestra pastoral juvenil hispana, creando siempre pastoral de conjunto, que es una de las contribuciones más grandes de la pastoral hispana a la Iglesia de los Estados Unidos. Juan José. Pues nada, adelante. Yo estoy muy entusiasmado y muy esperanzado de que ahora en mayo, allá en Knoxville, pues los jóvenes decidan un tema que verdaderamente vaya acorde con el momento que se está viviendo en la iglesia
y en nuestro país, y estoy seguro que así va a ser. Siempre comenzamos con una oración al Espíritu Santo que nos ilumine y nos acompañe en la selección del tema, y estoy seguro que este año pues ellos van a también saber, iluminados por el Espíritu, escoger un tema que sea de impacto verdaderamente para sus vidas a través de este país y de muchos otros lugares, porque como tú decías, hay quienes compran el libro y se lo entregan a familiares, a amigos, pero yo conozco de mucha gente que incluso compran el libro y lo mandan a sus amigos y familia fuera de los Estados Unidos, sobre todo América Latina. Así que el libro se utiliza no solo aquí en Estados Unidos, sino que se utiliza también en América Latina. Padre Capó, nos hace el favor de darnos la oración final y bendición para que sigamos fuertes en esta jornada de misión con la pastoral. Seguro que sí. Concluyamos con las palabras primero del Papa Francisco en la carta Christus Vivit, en el número final. El Papa Francisco nos dice en esta exhortación apostólica, dice: queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del Cristo sufriente. El Espíritu Santo los acompañe, jóvenes, en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Jóvenes, nos hacen falta. Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Así que pidamos al Señor que conceda a la Iglesia precisamente ese coraje, esa fuerza de los jóvenes, ese entusiasmo, y que a nosotros los adultos que acompañamos a los jóvenes nos conceda la paciencia de acompañarlos y la valentía de acompañarlos en el camino de la santidad. Oremos final. Dice la oración de los jóvenes en el libro de la Pascua. Señor, tú nos has llamado a ser santos. Por eso te pedimos que nos ayudes a enfrentar los obstáculos que tenemos en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la felicidad de hacerte presente a ti cuando trabajamos o servimos. Que tu presencia esté en cada uno de tus servidores para que el pecado ya no habite más en ellos. Que tu santidad venga a nosotros, que nuestros ojos se abran para ver lo grande y hermoso que es tu gloria. Ayúdanos, Señor, en este proceso, que es un camino largo, pero no imposible. Danos fuerza para llegar a la santidad. Queremos ser santos en cada momento, en nuestra familia, para con nuestros amigos y en nuestro trabajo. Amén. Y que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Capó, gracias Brittany y Juan José y a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy y aún más por su compromiso de acompañar a los adolescentes, jóvenes adultos conforme se encuentran y siguen a Jesús. También queremos agradecer a Daríos por este canal, por apoyarnos con esta herramienta de webinars a través de NFCYM, a CEPI, a la red y a todos los que hacen posible que estos webinars sigan produciéndose para poder acompañar a quienes acompañamos a los jóvenes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.